Hay sueños que olvidas en cuanto despiertas, sueños que recuerdas vagamente durante el día, y después están los sueños que cambian tu vida para siempre porque no son realmente sueños, sino citas programadas con lo divino. Durante 9 noches consecutivas, en marzo de 2023, tuve el mismo sueño exacto con la Virgen María, y cada noche era más real que mi vida despierta. Cada noche ella me enseñaba algo nuevo. Y en la 10ª mañana, cuando desperté y ese sueño nunca más volvió, toda mi realidad había sido transformada de maneras que todavía estoy descubriendo. No soy de las personas que recuerdan sueños. De hecho, durante toda mi vida adulta había sido exactamente lo opuesto. Una durmiente profunda que entraba en inconsciencia total desde el momento que ponía la cabeza en la almohada hasta que sonaba la alarma 7 horas después. Sin sueños, sin despertares nocturnos, sin procesamiento nocturno de emociones o eventos del día. Solo el vacío negro del descanso completo. Hasta la noche del 13 de marzo de 2023, cuando todo eso cambió para siempre. Soy psicóloga clínica especializada en trauma infantil. Tengo 41 años. Trabajo en un centro de rehabilitación para niños víctimas de abuso en Monterrey, México. Y durante los 15 años de mi carrera, había desarrollado una reputación profesional basada en mi racionalidad científica, mi escepticismo hacia explicaciones no empíricas y mi capacidad para mantener límites emocionales claros entre mi trabajo y mi vida personal. Mi nombre es Carmen Lucía Torres. Soy soltera por elección después de una relación larga que terminó hace 5 años. Vivo con mis 2 gatos en un departamento moderno en Guadalupe. Y mi vida espiritual hasta marzo consistía principalmente en una vaga creencia de que hay energías positivas en el universo, pero nada específicamente religioso o místico. Mi especialización en trauma infantil significaba que todos los días escuchaba historias devastadoras de niños que habían sufrido abusos sexuales, violencia doméstica, negligencia severa, abandono. Era trabajo que amaba porque podía hacer diferencias reales en las vidas de estos niños, pero también era trabajo que requería mecanismos de protección emocional muy desarrollados para no ser consumida por el dolor constante que veía. Durante años había manejado exitosamente esa exposición constante al trauma sin que afectara significativamente mi bienestar personal. Tenía rutinas de autocuidado bien establecidas, una red de apoyo profesional sólida y técnicas de procesamiento emocional que había aprendido tanto en mi entrenamiento como en mi propia terapia personal. Pero durante las primeras semanas de marzo de 2023, algo había empezado a cambiar en mi capacidad para manejar la carga emocional de mi trabajo. Había recibido 3 casos nuevos particularmente difíciles. Una niña de 8 años que había sido abusada por su padrastro durante 2 años. Un niño de 10 años que había sido torturado físicamente por su madre biológica. Y una adolescente de 15 años que había sido víctima de tráfico sexual por una red organizada. Cada caso requería evaluación psicológica extensiva, desarrollo de planes de tratamiento, coordinación con servicios sociales y testificación en procedimientos legales. Normalmente, habría podido manejar esta carga de trabajo sin problemas personales significativos. Pero por alguna razón, durante esas semanas de marzo, los casos estaban penetrando mis defensas emocionales de maneras que no había experimentado antes. Empecé a tener pesadillas ocasionales sobre los niños que trataba. Empecé a sentir una tristeza profunda que se extendía más allá de las horas de trabajo. Empecé a cuestionar si mi trabajo realmente estaba haciendo diferencia o si simplemente estaba poniendo benditas en un sistema social fundamentalmente quebrado que seguía produciendo víctimas más rápido de lo que podíamos sanarlas. Para el 12 de marzo, había llegado a un punto de agotamiento emocional que me hizo considerar seriamente tomar un descanso prolongado o incluso cambiar de especialización. Me sentía como si estuviera cargando el dolor de todos los niños que había tratado durante años, y ya no tenía capacidad de procesarlo o compartimentalizarlo efectivamente. Esa noche me acosté con una sensación de desesperanza que no había sentido jamás en mi carrera profesional. Y entonces empezaron los sueños. La primera noche,
13 de marzo, el sueño fue simple, pero intensamente vívido. Estaba parada en un jardín hermoso, lleno de flores, que no reconocía pero que tenían colores más intensos que cualquier cosa que hubiera visto en la vida real. El aire tenía una calidad diferente, más puro, más ligero, como si cada respiración me llenara no solo de oxígeno, sino de energía sanadora. La Virgen María estaba sentada en un banco de piedra blanca en el centro del jardín. Tenía aproximadamente 30 años, vestía una túnica azul cielo y un manto blanco, y su presencia irradiaba una paz tan profunda que inmediatamente sentí cómo toda la tensión emocional que había estado cargando se disolvía. Carmen Lucía, me dijo con una sonrisa que contenía todo el amor maternal del universo, ven, siéntate conmigo. Me senté junto a ella en el banco, y durante lo que sintió como horas, simplemente estuvimos ahí en silencio, disfrutando de la belleza del jardín y de una compañía que era perfectamente cómoda sin necesidad de conversación. Cuando desperté esa mañana, me sentía más descansada de lo que me había sentido en semanas. El sueño había sido tan real, tan detallado, tan emocionalmente satisfactorio, que durante varios minutos después de despertar no estaba segura de dónde estaba o cuál había sido la experiencia real. La segunda noche, 14 de marzo, el sueño continuó exactamente donde había terminado la noche anterior. Estaba otra vez en el jardín con la Virgen, pero esta vez ella empezó a mostrarme cosas. Quiero enseñarte algo importante sobre tu trabajo, me dijo, levantándose del banco y caminando hacia una parte del jardín donde había un estanque pequeño con agua cristalina. Cuando miré en el agua, en lugar de ver mi reflejo, vi escenas de mi trabajo con los niños traumatizados, pero las escenas que me mostró no eran los momentos de dolor que yo tendía a recordar. Eran momentos de sanación, de breakthrough, de conexión humana auténtica. Vi a la niña de 8 años sonriendo por primera vez durante nuestras sesiones después de 3 meses de trabajo terapéutico. Vi al niño de 10 años jugando normalmente con otros niños después de 6 meses de tratamiento. Vi a la adolescente de 15 años hablando con confianza sobre sus planes de futuro después de un año de terapia intensiva. Carmen Lucía, me dijo la Virgen mientras observábamos estas escenas. Tú ves solo el dolor porque eso es lo que llega a tu oficina. Pero yo veo toda la historia, incluyendo la sanación que viene después del trabajo que tú haces. Me mostró entonces algo que me dejó sin palabras, una visión panorámica de todos los niños que había tratado durante mi carrera, pero ahora como adultos jóvenes que habían desarrollado vidas saludables, relaciones amorosas, carreras exitosas, familias propias que estaban criando con el amor que ellos habían aprendido a recibir a través del proceso terapéutico. El dolor que ves es real, continuó, pero es solo el primer capítulo de historias que terminan en sanación, crecimiento y amor. Tu trabajo no es sanar completamente a estos niños. Tu trabajo es darles las herramientas para que se sanen a sí mismos a lo largo de sus vidas. Desperté esa mañana con una perspectiva completamente diferente sobre mi trabajo. Por primera vez en semanas tenía ganas de ir a la oficina. La tercera noche, 15 de marzo, la Virgen me llevó a otra parte del jardín donde había un área de juegos hermosa, donde niños de todas las edades jugaban con alegría pura. Los reconocí inmediatamente. Eran los niños que había tratado, pero como deberían ser, como eran en su esencia antes de ser lastimados por adultos que deberían haberlos protegido. Esta es la verdad sobre cada niño que conoces, me explicó. El trauma no define quiénes son, solo temporalmente oscurece quiénes siempre han sido. Tu trabajo es ayudarlos a recordar. Durante esa noche, jugué con esos niños en sus formas verdaderas, viendo su alegría natural, su curiosidad innata, su capacidad infinita para el amor y la confianza. Fue la experiencia más sanadora de mi vida. Las noches cuarta, quinta y sexta, 16, 17 y 18 de marzo,
La Virgen me enseñó técnicas específicas de trabajo terapéutico que no había aprendido en ningún entrenamiento formal. Me mostró cómo usar visualización guiada para ayudar a los niños a acceder a memorias de seguridad. Me enseñó métodos de respiración que podrían calmar instantáneamente a niños en crisis. Me dio lenguaje específico para hablar con niños sobre trauma de maneras que los empoderaba en lugar de revictimizarlos. Cada técnica que me enseñó en los sueños funcionó perfectamente cuando las implementé en mi trabajo al día siguiente. Era como si hubiera recibido entrenamiento avanzado de la fuente más experta posible en sanación emocional. La séptima noche, 19 de marzo, fue diferente. En lugar de enseñarme sobre mi trabajo, la Virgen me habló sobre mi vida personal. Carmen Lucía, me dijo mientras caminábamos por un sendero nuevo en el jardín. Has puesto tanto de tu energía en sanar a otros que te has olvidado de cuidar las partes de ti misma que también necesitan atención. Me mostró entonces aspectos de mi propia historia que había ignorado o minimizado. La soledad que sentía después de años de relaciones superficiales. El vacío espiritual que había estado llenando con trabajo. La desconexión de mi familia de origen que había racionalizado como independencia saludable. No puedes dar lo que no tienes, me explicó. Para continuar sanando a otros, necesitas sanar las partes de ti misma que siguen heridas. Esa noche me dio tareas específicas. Llamar a mi hermana con quien no había hablado en meses, por una discusión tonta. Empezar terapia personal otra vez para trabajar sobre patrones relacionales. Desarrollar una práctica espiritual que me conectara con fuentes de energía más grandes que mi propia fuerza de voluntad. La octava noche, 20 de marzo, fue la más intensa emocionalmente. La Virgen me llevó a una parte del jardín que no había visto antes, donde había un árbol enorme, con raíces profundas y ramas que se extendían hacia el cielo. Este árbol representa tu vida, me explicó. Las raíces son tu conexión con lo divino, con la fuente de todo amor y sanación. El tronco es tu trabajo en el mundo. Las ramas son todas las vidas que tocas a través de tu trabajo. Me mostró cómo el árbol había estado creciendo durante años con raíces poco profundas, dependiendo únicamente de la lluvia superficial en lugar de buscar agua en las fuentes profundas. Es tiempo de que profundices tus raíces, me dijo. Es tiempo de que conectes conscientemente con la fuente de la sanación, en lugar de tratar de generar energía sanadora únicamente desde tu propia fuerza humana. Esa noche aprendí a orar de una manera que nunca había experimentado antes. No oración petitoria o ritual, sino conversación directa con fuerzas benévolas que estaban constantemente disponibles, pero que yo nunca había sabido cómo acceder. La novena noche, 21 de marzo, fue la despedida. La Virgen me llevó de regreso al banco donde habíamos empezado, pero ahora el jardín entero estaba lleno de una luz dorada que parecía emanar de cada flor, cada hoja, cada gota de agua. Carmen Lucía, me dijo, tomando mis manos entre las suyas, estos 9 días han sido un regalo para prepararte para lo que viene. Tu trabajo va a expandirse de maneras que no puedes imaginar todavía. Pero más importante, tu capacidad para amar, a otros y a ti misma, va a crecer de maneras que transformarán no solo tu vida, sino las vidas de todos los que tocas. Me dio entonces un abrazo que duró lo que sintió como eternidad, un abrazo que me llenó de una seguridad y un amor tan profundos que supe que nunca más me sentiría verdaderamente sola o desamparada. Recuerda, fueron sus últimas palabras, que la sanación no es algo que tú haces, es algo que canalizas. Tú eres simplemente el instrumento a través del cual el amor divino llega a los que lo necesitan. Desperté la mañana del 22 de marzo sabiendo que los sueños habían terminado, pero que mi vida había sido permanentemente transformada. Durante los meses siguientes, implementé sistemáticamente todo lo que había aprendido durante esas 9 noches. Empecé terapia personal otra vez. Desarrollé una práctica diaria de meditación y oración. Me reconecté con mi familia y, más importante, cambié completamente mi enfoque hacia el trabajo con niños traumatizados. En lugar de enfocarme en el daño que habían sufrido,
empecé a enfocarme en la fortaleza innata que habían demostrado al sobrevivir. En lugar de verlos como víctimas, empecé a verlos como sobrevivientes resilientes que tenían sabiduría única para enseñar. En lugar de tratar de arreglar su trauma, empecé a ayudarlos a integrar sus experiencias como parte de historias más grandes de crecimiento y sanación. Los resultados fueron extraordinarios. Los niños respondían más rápidamente al tratamiento, desarrollaban mecanismos de afrontamiento más efectivos y mantenían mejoras a largo plazo a tasas mucho más altas que lo que había visto anteriormente. 6 meses después de los sueños, mi supervisor me pidió que desarrollara un programa de entrenamiento para otros terapeutas basado en mis nuevos métodos. Un año después, estaba viajando por México dando talleres sobre terapia informada por fortaleza para profesionales de salud mental. Pero los cambios más profundos fueron personales. Desarrollé una relación íntima con lo divino que me proporcionaba energía constante para mi trabajo sin agotarme emocionalmente. Empecé una relación romántica saludable por primera vez en años. Me reconecté con mi familia de maneras que sanaron heridas que no sabía que todavía me dolían. Más importante, desarrollé una comprensión experiencial de que el trabajo de sanación no es algo que hacemos desde nuestras propias fuerzas limitadas, sino algo que canalizamos desde fuentes infinitas de amor y sabiduría que están siempre disponibles cuando sabemos cómo conectarnos con ellas. Ahora, año y medio después de los sueños, trabajo con niños traumatizados desde un lugar de alegría en lugar de obligación, de esperanza en lugar de desesperación, de conexión con lo sagrado en lugar de dependencia únicamente en técnicas psicológicas. Los niños sienten la diferencia inmediatamente. Doctora Carmen, me dijo una niña de 9 años la semana pasada. Cuando estoy con usted, siento que hay algo especial en el aire, como si hubiera un ángel invisible cuidándonos. No les cuento a mis pacientes sobre los sueños, eso sería inapropiado profesionalmente, pero sí les transmito la esencia de lo que aprendí, que son amados incondicionalmente, que su trauma no los define, que tienen fortaleza innata para sanar y crecer, y que hay fuerzas benévolas en el universo trabajando constantemente para su bienestar. Si trabajas en cualquier profesión de ayuda, medicina, terapia, trabajo social, educación, y sientes que estás llegando al agotamiento emocional, quiero que sepas que hay recursos disponibles que van más allá de técnicas de autocuidado tradicionales. Hay dimensiones espirituales de trabajo de sanación que pueden sostenerte infinitamente si aprendes cómo acceder a ellas. Y si estás pasando por tu propia crisis de propósito o sentido, si sientes que tu trabajo ya no te alimenta, si estás cuestionando si realmente estás haciendo diferencia, quiero que sepas que a veces las respuestas llegan de maneras que no esperarías. A veces viene como información en libros o conversaciones. A veces viene como oportunidades nuevas o cambios de circunstancia. Y a veces viene como sueños que son más reales que la vida despierta. Soñé con la Virgen por 9 noches seguidas, y cada noche me enseñó algo que necesitaba saber para transformar mi trabajo, mis relaciones y mi comprensión de mi lugar en el universo. Después de la 9ª noche, esos sueños específicos nunca regresaron, pero la conexión que establecieron sigue siendo la fuente más importante de sabiduría, energía y amor en mi vida. No puedo prometerte que tendrás sueños como los míos, pero sí puedo prometerte que si estás abierta a recibir enseñanza de fuentes que van más allá de lo que puedes ver físicamente, esa enseñanza llegará en las formas que más necesitas, en los momentos cuando más la necesitas, de las fuentes que pueden darte exactamente lo que necesitas para convertirte en la versión más auténtica y más efectiva de ti misma.